Bien, vamos a presentar acá pantalla entonces. Ok, listo, y era ese ejercicio. Dice, desde la orilla de la azotea de un edificio de 6 metros de altura, se lanza verticalmente hacia arriba una esfera con una velocidad de 5 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad de la esfera al llegar al suelo en la calle? ¿Qué distancia recorre la esfera en su trayectoria? ¿Y cuál es el valor del desplazamiento? Pues ya lo sacamos, ¿cierto? Desplazamiento, yo les decía que es la distancia del punto de inicio del movimiento al punto final, ¿no? Entonces, de ahí sacamos el desplazamiento, o sea, la altura del edificio. ¿Y cuánto tiempo dura la esfera en el aire? Entonces tenemos que calcular ese tiempo. Bien, entonces vamos a llamar a este puntico, de aquí, donde inicia el movimiento, vamos a llamarlo A. ¿Sí? Punto A. Aquí en la parte de arriba, vamos a llamarlo E. Y aquí en la parte de abajo, vamos a llamarlo C. ¿Listo? Es decir, que vamos a dividir el problema en varias secciones. Vale, entonces vamos a trabajar primero entre A y B. ¿Listo? Entre A y B. Vamos a ver qué pasa entre A y B. Entre A y B, ¿qué conocemos? Entre A y B conocemos la velocidad inicial, ¿cierto? Que vale 5 metros por segundo, y conocemos la velocidad final. ¿Cuánto vale la velocidad final entre A y B? Cero. Cero. Cero, ¿cierto? 0 metros por segundo. ¿Listo? Y conocemos la gravedad. Sí, la gravedad ya la conocemos. Menos 9,8. Bien. Entonces, entre esos dos puntos, ¿sí? Con esos datos que tengo, yo puedo encontrar, recuerden que necesito encontrar todo el tiempo y necesito encontrar toda la distancia. Todo el tiempo y toda la distancia. Bien. Entonces, yo tengo una formulita que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, ¿cierto? Entonces, si yo despejo el tiempo de acá, me va a quedar velocidad final menos la velocidad inicial sobre la gravedad, ¿vale? Ya sabemos que la velocidad final vale 0, que la velocidad inicial vale 5. Voy a obviar las unidades, ya están en el sistema internacional, entonces no vamos a tener inconvenientes de unidades. Menos 9,8. ¿Listo? Y entonces ahí vamos a tener un primer tiempo. Vamos a poner aquí el primer tiempo. Entonces sería 5 dividido el primer punto 8. Y vamos a tener entonces 0,05. ¿Listo? Negativo. 0,5. 0,5. ¿Por qué negativo, Negativo. profe? No, profe, es que le faltó el signo de la velocidad inicial. Ah, perdón. Sí, eso es lo que le iba a Perdón, decir, es profe, menos. porque había puesto la gravedad bajo negativa si pasa con el mismo signo cuando pasa a dividir, si está multiplicando. No, la gravedad sí es negativa. La gravedad sí es negativa. Lo que Ah, no, pasa es ya, que aquí sí, nos ya, ya, rebaja ya, 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 ya. por el signo de la velocidad, ¿no? Por el signo de la velocidad. Es 0,5 segundos. Bien, entonces ya tenemos ese pequeño tiempo ahí
Y también entonces entre ese tramo A y B podemos encontrar la altura. Y como ya conocemos el tiempo, entonces yo puedo decir que entre A y B, ¿sí? Bueno, vamos a quitar esto acá para poder aprovechar bien el espacio acá. Esto vamos a dejar acá. Tiempo. 0,5 segundos. Bien. Entonces, la otra formulita que tenemos me dice que la distancia por la altura, que es lo que vamos a calcular, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener la velocidad inicial que es de 5, positiva, ¿no? Porque la velocidad va subiendo, ¿no, muchachos? Ojo con eso. Tenemos el tiempo de 0,5. Tenemos la gravedad de menos 9,8 sobre 2 y aquí tenemos 0,5 elevado al cuadrado. ¿Listo? Esa es la operación que tenemos. Entonces, y va a ser igual. Entonces acá vamos a tener 5 por 0,5. Por 0,5. Más por menos, bueno, ahí me da menos, ¿cierto? 9,8 dividido entre 2 me da 4,9. ¿Listo? Y eso lo multiplicamos por 0,5 elevado al cuadrado. Y cierro el paréntesis. Y nos va a dar entonces 1,275. Es decir, que la altura me da 1,3. ¿Listo, muchachos? Profesor, buenos días, disculpe Entonces, que lo interrumpa. pues no lo hagan. Profe, lo que pasa es que se me inventó inconveniente para seguir en su clase. Tengo que hacer una diligencia en este momento. Entonces tengo que salir. Sí, no hay problema. Igual yo le pongo la falla. Ay, profe, es algo importante. Pues sí, pero corazón, si usted no va a estar en la clase, imagínese. Sí, hasta ahora van 8 minutos de clase y su merced ya se me va a volar. Profe, de verdad, sé que no me demoro. No, De o verdad, sea, yo es algo yo importante. le coloco la fallita, yo le coloco la fallita ahí, pero pues, Ay, profe, no es así. porque usted bueno, está bien, entonces usted no va a saber que yo ahí le coloco esto, ¿vale? Ay, profe, usted sí es malo. Esta de verdad. Pues de verdad, en serio, que no me cree. No Porque es fuera algo dicho importante. nada y fuera salido y fuera entrado sin darse cuenta el profe. No. ¿Qué tal que llama? Claro, sí, todas las espaldas del profe, no, mi amor, eso que usted está haciendo es lo correcto, eso es lo correcto. Vaya y haga lo que tiene que hacer. Tranquilo. Entonces, cuando yo tome lista, por favor, me avisan cómo es su nombre para acordar. Lo que es que yo tengo cabeza de pollo y se me olvida el nombre después. Lady Barrios. ¿Cómo es? Vargas, listo. Okay. Vale, vaya, haga lo que tiene que hacer. Vale. Listo, muchachos. Entonces, entre el tramo A y B, ¿cierto? Entre el tramo A y B, ya encontramos el tiempo y encontramos la distancia. ¿Vale? ¿Listo? Y entre el tramo BC, ¿cierto? Vamos a trabajar entonces aquí el tramo BC. A ver qué pasa. Entonces, en el tramo BC, ¿cierto? Yo lo voy a trabajar bajando, lo que significa que la velocidad inicial en este tramo vale 0, ¿cierto? Significa que la altura, ¿cierto? Tenemos de 101,3. ¿Sí me entienden por qué? Sí, es la del edificio Sí, más la altura del punto A y B, ¿no? correcto, a la altura que encontramos. Y tenemos, pues ya sabemos, la gravedad en el 9,8 sobre el segundo cuadrado. Listo.
Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, con esos valores que tenemos ahí, yo puedo encontrar, a ver si puedo encontrar el tiempo, pero si al final no, tendría que calcular primero la velocidad final, esta velocidad, ¿vale? Bien, entonces esa velocidad final, muchachos, yo la voy a calcular con esta formulita. Esta formulita me dice a mí que la altura, no, perdón, esa me dice a mí que qué horror tan calidad. Villa que no deja brusas. Bien, entonces tengo velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. ¿Listo? Ya sabemos aquí por los datos que la velocidad inicial vale cerito, dijo la hermanita Beris. Entonces la velocidad final va a ser igual. Ahorita con este cuadrado ya sabemos cómo va a Profe, colocar una raíz. pregunta. La gravedad no debería Señor, ser positiva ahí, en este caso. no. Recuerde que la gravedad siempre es un vector que va hacia abajo, verticalmente hacia abajo. No importa si el cuerpo sube o el cuerpo baja, la gravedad siempre va hacia abajo. ¿Sí? Por eso la estamos tomando todas siempre negativa. Bueno, profe, ahí me quedé yo un poco perdido también. Es que ya estamos hablando bueno, usted dice que no es caída libre. Bueno, no, no sé cómo llamarle movimiento cuando usted tira algo, entonces si no es caída libre, ¿cómo le llamamos? Movimiento vertical. O sea, ya en ese movimiento vertical, Movimiento ya en vertical. ese movimiento Ajá. vertical, Usted tira un cuerpo hacia arriba. ¿Listo? Póngale cuidado. Usted tira un movimiento hacia arriba. ¿Vale? Movimiento listo, vertical. Ese cuerpo alcanza su máxima altura. listo. Hasta ahí vamos con ¿Listo? gravedad negativa. Ajá. Y el cuerpo empieza a caer ya en caída libre porque su velocidad inicial es cero. Entonces, caída A libre. eso me refiero, en esa caída Pero como libre. él viene, ajá, la gravedad también es negativa. Porque la vamos a cambiar. ¿Por qué sería negativa si ya se mueve en dirección a la No gravedad? es O a sea, ya favor se de ella, no mueve, está a favor sí, de ya ella. está a No, favor de la Profe, gravedad. no. Recuerde que el movimiento vertical es un movimiento que se hace a partir de un punto de referencia, ¿cierto? O de un eje de referencia, un nivel de referencia, perdón. Entonces, si yo analizo aquí entre A y B, ¿cierto? Entre A y B, yo estoy tomando que mi nivel de referencia es A, ¿sí? Y termina en B, ¿cierto? El cuerpo está subiendo, ¿vale? Sí, sí. Ese es mi nivel de referencia, ¿vale? Entonces, si el cuerpo sube, ¿sí? Las velocidades y las alturas son positivas, pero la velocidad, la altura y el tiempo es positivo, pero la gravedad es negativa, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, eso sí lo entiendo. sí, O profe. sea, es como si yo trazara aquí mi plano cartesiano, Vale. ¿listo? Es como si yo trazara mi plano cartesiano. Ahora, entre B y C, mi punto de, por eso yo les dije aquí, lo voy a analizar bajando, ¿cierto? O sea que B está aquí, C está aquí, este es mi nivel de referencia, quiere decir que yo trazo mi plano cartesiano acá, ¿listo? Y todo lo que baja, la velocidad, la gravedad y la altura son negativas, porque van dirigidas todas hacia abajo, porque yo les digo a ustedes, voy a tomar como el movimiento bajando. ¿Sí me hago entender? Entonces el vector gravedad es un vector que no importa que él suba, el cuerpo suba, ¿cierto? El vector gravedad lo hace desacelerar, ¿listo? Y si el cuerpo baja, ¿cierto? Lo hace acelerar, pero ¿cuál es el signo de la gravedad bajando? Negativo. Entonces, eso es lo que quiero que me interprete, ¿sí? Porque es que hay profes que se les facilita esto. Hay profes que cuando enseñan esta parte de la física, le dicen a los pelados, utilice la gravedad positiva cuando va a favor del movimiento. Eso es lo que le dicen, ¿cierto? Eso es lo que le dicen. Entonces el pelado dice, bueno, si el cuerpo va bajando,
¿cierto? La gravedad va bajando, entonces yo utilizo la gravedad positiva porque va bajando. Pero en términos de conceptos, no se debería enseñar de esa manera. Pero en términos numéricos es exactamente lo mismo. Entonces, por eso yo les digo, este movimiento vertical, ¿cierto? Yo lo hago bajo un análisis vectorial. ¿Sí? Bajo un análisis vectorial. Que es lo lógico. Que es lo lógico. ¿Sí me hago entender ahora, muchachos? Pues ¿O ahí no me hago creo que sí. O sea, yo entendí la explicación de por plano cartesiano. O sea, ahí sí entendí, pues porque ya está en el cuadrante negativo. Pero no sé, como que no me cuadra que a pesar de que vaya a favor de la gravedad, sea negativo. Pero bueno, entendí. Recuerde, por ejemplo, cuando uno ve fuerzas, ¿cierto? Cuando ustedes vieron fuerzas, ¿sí? Y ustedes tenían un bloque acá, ¿listo? Y ustedes dibujaban aquí el vector fuerza. El vector fuerza es el peso, ¿cierto? El peso. Y aquí dibujaban la fuerza normal, ¿sí? Que era lo más común que uno hacía en fuerzas. Y eso pues lo vamos a trabajar más adelante, pero yo sé que esto lo vieron ustedes. Entonces el profesor le decía, sumatoria de fuerzas en Y, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces decían, la fuerza normal positiva, porque va hacia arriba, menos el peso, que es negativo, porque va dirigido hacia abajo. Entonces, en fuerzas, el análisis que se le hace a esto también es un análisis vectorial, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué el peso es negativo, muchachos? ¿Por qué el peso es negativo? Porque el peso es el producto entre la masa por la acción de la gravedad. ¿Sí? Y siempre que ustedes toman gravedad, siempre es negativo. Espero que me hayan comprendido. Profe, una Señor. pregunta, o sea que cuando sube lo que es la velocidad y la altura es positivo y cuando baja se cambia a negativa, ¿cierto? Porque el tiempo siempre Sí, es correcto. positivo y la gravedad siempre es negativa. Eso es lo que uno debe tener en cuenta. O Y sea, ya no hay ningún lo problema. que cambia es la velocidad y la altura, ¿cierto? Cuando sube, positivo y cuando baja, negativo, esos dos valores. Correcto, correcto. Listo. ¿Listo? Bien. Entonces, póngale cuidado al análisis que vamos a hacer acá ahorita. Entonces, yo tengo, pues, 2, ¿cierto? Tengo la gravedad menos 9.8 y tengo la altura es de, ustedes imagínense, 101.3. Imagínense donde yo tome la gravedad positiva acá. ¿Qué hubiera pasado? Queda ¿Qué negativo hubiera abajo. pasado? No, Queda no. Uy, negativa sí, la se La, raíz. termina. Sí, se ¿Sí me o no? termina Me queda ahorita la raíz negativa la negativa. raíz. ¿Vale? ¿Sí? Profe, pero entonces si yo hubiese tomado negativa la positiva, la gravedad, ¿cierto? Eh, Al final pues me da lo mismo, ¿no? Porque recuerden que una raíz negativa, ¿sí? No existe. ¿Sí me hago entender ahora sí? Entonces, sí, la misma parte numérica me dice lo que debo hacer. Bien, entonces les decía del análisis acá. Bien, entonces yo tengo la velocidad final. ¿Qué pasa cuando yo utilizo una raíz cuadrada? Bueno, ¿qué pasa cuando yo utilizo una raíz cuadrada? Yo voy haciendo aquí el proceso. ¿Qué pasa cuando desarrollo una raíz cuadrada? Sí, señor, esa es la pregunta. 2 por, bueno, aquí no importa los signos, ¿no? Menos por menos me da dar más. Pues aquí me queda 9.8 por 101.3. Porque ustedes me van a decir ahorita, profe, usted nos acaba de decir que bajando las velocidades y las alturas son negativas. ¿Sí? Eso es lo que ustedes me van a decir ahora. 44.6.
Entonces, eso lo que me queda aquí. 44.6 metros por segundo. ¿Qué pasó ahí, muchachos? ¿Por qué ese cambio? Si el profesor les acaba de decir que bajando todo es negativo, menos el tiempo. Ustedes dirán, ustedes ya vieron cuadráticas, ¿cierto? Pregunto, ¿no? Aquí para mi banco de preguntas. Sí. Sí, ya hemos claro. Listo. ¿Qué pasa cuando ustedes desarrollan una ecuación cuadrática? Nos quedan dos soluciones, una positiva y una negativa. Sí, señor. Dos soluciones. Listo. Esta ecuación que tenemos aquí, es una ecuación que cuadrática. Cuadrática. Ustedes ven el cuadrado, ¿cierto? O sea que cuando yo saco esta raíz, aquí me va a dar dos soluciones. Una positiva y una negativa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ustedes tomaban las soluciones de la cuadrática y miraban cuál de las dos soluciones les servía? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, aquí sucede lo mismo. Yo desarrollo la cuadrática y miro cuál de las dos soluciones me sirve. ¿Cuál de las dos soluciones me sirve? ¿O cuál de las dos soluciones es coherente con La lo que negativa. estamos haciendo? La negativa. Porque el cuerpo está bajando. Fíjate cómo es de bacana la física, cuando uno la interpreta. Bien. Entonces tenemos la velocidad final. Profe, ¿Cierto? pero una pregunta, Esa o sea, velocidad, profe, ¿no se supone que señor, el resultado de una raíz cuadrada no puede ser negativo? aquí, No. Eso es cuando usted no puede sacarle una raíz cuadrada a un número negativo. Pero el resultado sí puede ser tanto positivo como negativo. si usted tiene esto, si usted tiene esto acá, esto no existe en los números reales. ¿Cierto? Existen los números imaginarios, sí, pero no existe en los reales. Si usted tiene esto, la solución es esta. Profe, ¿por qué? Porque 2 positivo por 2 positivo me da 4. Y 2 negativo por 2 negativo también me da 4. ¿Me hago entender? Muchachos. Sí, señor. Ah, bien. Que es que ustedes aquí, a partir de acá, es donde ustedes ya empiezan a hacerle su análisis numérico a todo, ¿no? Cuando entren a su primer semestre, cuando ya vayan en el segundo, en el tercero, cuando vayan en el cuarto con materias del tercero, del segundo y del primero, etcétera, 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 ¿cierto? Y cuando en el quinto queden pero no, mentiras. Entonces ya es el momento en que ustedes empiezan a analizar las cosas desde un punto de vista un poquito más rígido, ¿sí? Un poquito más rígido. ¿Sí? Uno en el colegio el profesor le decía, raíz cuadrada de 9 y uno 3, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué, chinos? Porque en el colegio a uno siempre le enseñaron solo a trabajar esto. Por ahí algunos profesores, ¿sí? En su programa de matemáticas se meten con el conjunto de los números imaginarios, ¿sí? Y enseñan operaciones, suma, resta, multiplicación, división de números imaginarios. Entonces, cuando un muchacho en el colegio ve números imaginarios, ¿sí? Esto, entenderlo es mucho más fácil para él, ¿sí? Que cuando uno viene de que solamente le enseñan números reales. Bien, pero ese no es el tema de la clase. Bien, entonces ya tenemos la velocidad, ¿vale? ¿Sí? Entonces ya con esa velocidad, pues calculo el tiempo que me hace falta. Entonces, yo tengo, ahora sí, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial
más la gravedad por el tiempo, ¿cierto? La velocidad final me dio menos 44.6. La velocidad inicial es 0. La gravedad de menos 9.8. Y el tiempo. Entonces, esta gravedad, menos 9.8, viene aquí a dividir con el mismo signo, recuerda. 9.8 me da el tiempo. Entonces, vamos a tener un tiempo de 44.6. Recuerde que los signos se anulan ahí. ¿Sí? Dividido entre 9.8. ¿Vale? Y eso me da entonces 4.6 segundos. ¿Entendido? Entonces, si nosotros miramos aquí, dice, ¿cuál es la velocidad de la esfera al llegar al suelo en la calle? Y ya la tenemos. 44.6. ¿Qué distancia recorre la esfera en su trayectoria? Ya la tenemos. ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio? 101,3. 101,0. 101,3. Listo. El desplazamiento ya lo habíamos sacado 100. ¿Cuánto tiempo dura en el aire, muchachos? ¿Cuánto tiempo dura en el aire? O sea, ¿cuánto tiempo dura 5.1. desde aquí? 5.1, profe. Sí, 5.1, profe. 5.1 segundos. Profe, qué pena. Aquí la distancia es, señor, ¿Me puede explicar lo del la desplazamiento, por favor? velocidad. Uy, Fran, me dolió en el hígado esa pregunta suya. ¿Y por qué? Recuerde que el desplazamiento, ¿cierto? Si yo salgo de acá y hago este recorrido acá, mi desplazamiento es la distancia que hay del punto de inicio al punto final. Ah, ya ¿Listo? entendí, ya entendí. Listo. Entonces, mi punto de inicio del movimiento es aquí, mi punto final es este, o sea que mi desplazamiento es esta altura, o sea, la altura del edificio. Listo, profe, gracias. Entonces, fíjate que esta vaina se aplica en toda parte, ¿sí ve? ¿Sí? Usted voltea aquí esta figura, nos queda lo que tenemos aquí en el movimiento vertical. Bien, muchachos, entonces de esa manera se hace el análisis de un movimiento vertical. ¿Entendido? Bien, ¿alguna pregunta? Tomen del pantallazo, tomen su sorbito con agua. Yo aquí tengo un delicioso frasco de tinto. Mi esposa dice, eso no es un tinto, eso es un frasco de tinto lo que usted tiene. ¿Listo? Bien. Entonces ahora pasamos a otro movimiento que se llama el movimiento parabólico, ¿cierto? ¿Por qué se llama movimiento parabólico? Simplemente porque el objeto que realiza el movimiento tiene una trayectoria parabólica. ¿Sí? Y el término parabólico nosotros siempre lo relacionamos con la parábola cuando estuvimos en el colegio. ¿Listo, muchachos? Es un cuerpo que está en un movimiento parabólico, es porque la trayectoria es una parábola, ¿sí? O su trayectoria es parabólica. Entonces, si este muchacho que tenemos aquí patea el balón, depende del ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Pero la trayectoria siempre va a ser parabólica. ¿Sí? Bien. ¿Bajo qué condiciones se hace el movimiento parabólico? Entonces, aquí en este movimiento parabólico viene la combinación del movimiento horizontal y del movimiento vertical. ¿Sí? Tenemos una ventaja. ¿Cuál es? Que el movimiento horizontal, ¿cierto? Es uniforme. O sea, se va a dar con velocidad constante en la parte horizontal. Y en la parte vertical, obviamente es acelerado. ¿Debido a quién? Debido a la acción de la
gravedad. ¿Sí? Entonces un movimiento parabólico es la combinación de dos movimientos. Uno horizontal, uniforme, y uno vertical, acelerado. ¿Por qué el horizontal es uniforme, muchachos? ¿Sí? ¿Por qué es uniforme? Sencillamente porque estos movimientos que nosotros analizamos son movimientos ideales, ¿cierto? Y en esos movimientos ideales, nosotros es como si estuviéramos haciendo un movimiento en un espacio al vacío, o sea, donde no hay aire, y al no haber aire, no hay un rozamiento con el aire, ¿cierto? Que me impide a mí, como es el caso de la vida real, ¿sí? El rozamiento con el aire hace que estos movimientos de pronto no sean tan parabólicos o que la velocidad horizontal no sea tan uniforme, ¿cierto? Entonces recuerde que estos movimientos se realizan bajo el supuesto de movimiento ideal, ¿vale? Digan. Profe, una pregunta. ¿Se puede decir en la vida real que un movimiento parabólico es como un misil, lanzamiento de un misil o no? Sí, todo lo que tenga esta trayectoria es un movimiento parabólico. Un misil, ¿sí? Un misil, aquí, por ejemplo, como lo que va a poder llegar a suceder, ¿cierto? Sí, porque el man ya lo dijo, Putin ya lo Profe, una dijo. pregunta. Señor, Usted acabó de decir que todo esto se calcula lo que es en condiciones ideales, ¿cierto? En caso de que no haya nada que haga fricción con el objeto. ¿Y cómo sería en caso así en la Tierra, donde sí hay aire y hay condiciones que afectan? pues ya hay que tener en cuenta todas esas condiciones, ¿cierto? Por ejemplo, el rozamiento con el aire se llama fuerza de arrastre, ¿sí? Fuerza de arrastre, ¿sí? Entonces ahí ya habría que tener ese concepto, ya habría que manejar, ¿sí? Porque en un movimiento O sea, parabólico, pero ¿sería bajo el dígame, mismo ¿no? tema o sería otro tema distinto? Porque No, tendríamos más, más variables, ¿no? un movimiento parabólico, exacto. Lo que pasa es que va a haber más variables que intervienen, ¿sí? Por ejemplo, Rusia llega a mandar un misil a Estados Unidos, ¿sí? Porque Putin anda Putin. Entonces, ¿qué pasa con este misil? Este misil, si uno lo analiza bien, este misil no va a tener una trayectoria parabólica perfecta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a haber variaciones con respecto a rozamiento con el aire, velocidad del aire, humedad, ¿sí? Presiones, temperaturas. Todo eso afecta al movimiento, ¿sí? Ustedes en química, ven gases, ahorita en su nivel introductorio, ven el tema de gases o no. Sí, profe. Sí, ya lo Ah, estamos bueno. empezando a ver. Entonces, cuando ustedes empiecen a ver el tema de gases, el profesor le va a decir un gas ideal. ¿Es un gas ideal qué es? Un gas ideal es el que tiene unas características especiales, ¿sí? Que no van a cambiar. Entonces, lo mismo sucede aquí. Un movimiento parabólico para nosotros en este momento, ¿sí? Es un movimiento ideal. ¿Qué es lo ideal? ¿Sí? Que solo ocurre el movimiento y no tenemos en cuenta nosotros rozamiento de aire, velocidad de aire, temperatura, presiones, humedades relativas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ya estudian física pura, ¿cierto? Cuando termine la carrera de ingenieros y les dé por estudiar física pura, ¿sí? Entonces ustedes ya pueden calcular bien la trayectoria de esta vaina, ¿cierto? Bajo todo ese montón de condiciones, ¿sí? Eso es lo que hacen los manes ¿en qué? En esa parte del ejército, esos ingenieros que tienen en el ejército. Ellos utilizan todos esos conceptos y calculan trayectorias a partir de una velocidad inicial, ¿sí? A partir de la masa del mismo cuerpo. Fíjense que nosotros aquí no tenemos en cuenta la masa de un objeto. Para nosotros es lo mismo lanzar un balín, ¿cierto? Que lanzar un yunque. Es la misma situación, ¿sí? Pero en la vida real no. En la vida real no. ¿Sí? Aquí se enseña la base, la base. ¿La base qué es? ¿Sí? Cómo son los vectores, cómo es el movimiento, cómo yo puedo calcular una altura. Pero ya cuando intervienen otras variables, ya es física a otro nivel, muchachos.
muchachos. Física para físicos. ¿Sí me hago entender? Física para ser profesor. No, tampoco. A nosotros, pues, los que estudiamos para ser profesor, nos enseñan la física normal, ¿cierto? La física normal. ¿Cuál es la física normal que uno ve en la universidad? Por ejemplo, ¿sí? Nos dice el profesor Roballo, nos decía, ¿sí? Una partícula se mueve en 2 dimensiones bajo la siguiente expresión, ¿sí? X va a ser igual a 3t cuadrado, ¿sí? Más 4t más 5, ¿sí? Una ecuación de posición. Y él nos decía, encuentren aceleración y encuentren velocidad. ¿Sí? Entonces, uno que sabía en ese momento, que la velocidad yo la calculaba cuando hacía la primera derivada de esta expresión y que la aceleración yo la calculaba cuando hacía la segunda derivada de esa expresión. Entonces, ¿qué yo necesitaba en física 1? Yo necesitaba derivar, necesitaba saber qué era una derivada de orden superior, necesitaba saber cuál era la derivada de algunas expresiones trigonométricas, algebraicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso ustedes en su programa de ingeniería, en el primer semestre, ustedes ven cálculo 1 y en el segundo semestre ven física 1. Los que ven eso. ¿Por qué? Porque esta física 1 ustedes la necesitan trabajar con base en el cálculo 1. ¿Sí? Por eso le digo, esto es un repaso de lo que uno ve en 10º grado. ¿Sí? La física básica, ¿sí? La física básica. Pero la física uf, eso es otro nivel. Física para físicos. Listo, muchachos. Entonces, la física que uno veía hasta ahí era eso, ¿cierto? Ya después a uno llegaba el profesor, por ejemplo, y le decía, bueno, aquí tenemos un cubo metálico, ¿cierto? Aquí tenemos un electrón en el espacio, ¿sí? Bajo las condiciones tales y tales, ¿cómo hacemos para la atracción de este electrón sobre este cubo? Entonces, ¿qué salía? No salía eso, sin hablar de mentiras, una expresión con 6 integrales, ¿sí? Y esa era la famosa física eléctrica o física 3 que uno veía en la universidad, o que yo veía en la universidad. ¿Sí? Esta vaina lo volvió a uno loco, ¿verdad? Entonces, los que van a estudiar mecánica 6 integrales. van a 6 integrales. Obviamente, cuando uno tiene los conceptos y tiene las bases, pues uno las resuelve. ¿Sí? Es complicado, pero uno las resuelve. ¿Sí? Entonces, uno ahorita en este momento dice 6 integrales, su madre. ¿Sí? Pero en el momento no, porque ustedes ya van a tener las bases del conocimiento para poder resolver eso. Pero esas son las físicas, muchachos, esas son las físicas. Entonces, piensen bien, ¿cierto? Yo siempre les he dicho que el muchacho que se mete a hacer el introductorio para seguir en la universidad, en la UIS, le debe gustar la matemática, le deben gustar los números, porque si no le gusta la matemática, ni le gustan los números, anda viviendo, así de sencillo. Porque es que esta vaina es puro número, ¿sí? Las ingenierías son puro número. ¿Sí? Hay chicos que se meten en el introductorio para reforzar estos conceptos y volver a presentar las pruebas de ICFES o ir a presentar un examen de admisión en otra universidad y eso. ¿Cierto? Pero el que se mete a hacer el introductorio para seguir en la UIS, obligatoriamente, hermano, te deben gustar los números. Ay, pero pues que a mí los números no me gustan, a mí me gusta más que todo leer. Entonces, listo, acá para la UCC y estudia psicología. Porque esto no va a ser lo suyo. Entonces, aquí es cuando los muchachos hacen primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, PFU. Facilito. Bien. No les robo más tiempo. Bien, muchachos. Entonces, para que un objeto, ¿cierto? Cualquiera, haga esta trayectoria parabólica que tenemos aquí en esta grafiquita de acá, obligatoriamente debe tener una velocidad inicial, ¿sí? Obligatoriamente tiene que salir con una velocidad inicial, porque si no, ¿cómo va a ser esta trayectoria? Bien, entonces para hacer esa trayectoria, este ángulo
debe estar entre K y K, muchachos. Alfa debe estar entre K y K. Bueno, mayor o igual. Debe ser entre mayor que 0 y menor que 90 grados. ¿Cierto? Este ángulo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el ángulo es 0? ¿En qué se me convierte este movimiento? No va a tener desplazamiento. En horizontal. Pero en el movimiento horizontal, correcto. Si el ángulo es 0, el desplazamiento es un desplazamiento horizontal. Y si el ángulo es de 90, Es vertical, profesor. es vertical, ¿cierto? Que era lo que estábamos viendo. Entonces, necesariamente este ángulo que se forma, ¿sí? Aquí, donde este ángulo se conoce como ángulo de tiro, obligatoriamente tiene que estar entre 0 y 90, entre 0 y 90, para que tenga una trayectoria parabólica. ¿Listo? Bien. Entonces, ese vector velocidad, muchachos, que yo tengo ahí, ¿sí? Que podría ser este vector acá. Ahora sí. Con Z. Que podría ser este, ¿cierto? Resulta que ese vector velocidad, por ser vector y por tener un ángulo, yo lo puedo descomponer. Entonces, si yo descompongo ese vector velocidad, lo voy a descomponer en X y en Y. ¿Sí? Recuerden, tenemos aquí la componente del vector velocidad en el eje Y y vamos a tener la componente del vector velocidad en el eje X, ¿cierto? Que es lo que nosotros conocemos por lo que hemos visto ya de vectores. Esta es la velocidad inicial en X y esta es la velocidad inicial en Y. ¿Sí? Es decir, nuevamente el concepto de vector. ¿Sí? ¿Cómo calculábamos nosotros la velocidad inicial en X? ¿Cómo la calculábamos? ¿Cómo calculamos esta velocidad horizontal? ¿Sí? Simplemente lo que vale la velocidad inicial multiplicado por ¿qué? Por el coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Pues espero que se acuerden, porque eso fue hace menos de un mes. ¿Sí? Coseno del ángulo. ¿Y cómo calculábamos la velocidad inicial en Y? ¿O cómo calculábamos la componente en Y de un vector? Velocidad inicial sobre el seno de alfa. ¿Listo? Y estas se llaman las componentes, ¿cierto? De la velocidad inicial. Esas son las componentes de la velocidad inicial. Bien, entonces, ¿qué pasa con esas dos velocidades que acabamos de obtener? Entonces, tenemos la velocidad vertical y la velocidad horizontal. ¿Sí? Entonces, esa velocidad horizontal, nosotros acabamos de encontrar aquí, es la velocidad inicial en X. ¿Sí? Cuando el objeto vaya aquí, cuando el objeto vaya aquí, cuando el objeto vaya aquí, y cuando el objeto llegue aquí, esa velocidad en X, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa con esa velocidad en X? Ustedes están ahí. Debe ser Pues yo estoy constante, ¿no? pues, constante. Es que el concepto del movimiento me dice, Uniforme. ¿sí? Exacto. Que la velocidad horizontal, ¿sí? Es uniforme. O sea que el valor que yo calcule aquí para la velocidad en X va a ser la misma aquí, 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 no va a cambiar. ¿Listo? Eso no va a cambiar. ¿Vale? ¿Cuál cambia? La velocidad en Y. ¿Por qué cambia la velocidad en Y? ¿Debido a quién? La gravedad, ¿no? Debido a la gravedad, ¿cierto? Entonces, este vector velocidad inicial, ¿sí? Recuerden que acá
Me falta perfeccionar mis trazos verticales. ¿Sí? Sale verticalmente con una velocidad, ¿cierto? Que la llamamos velocidad inicial en Y. Esa velocidad, a medida que el cuerpo va subiendo, esa velocidad va disminuyendo. ¿Sí? Va disminuyendo. ¿Debido a quién? La gravedad. A la gravedad, ¿cierto? Entonces, aquí se hace más pequeñita, ¿cierto? Aquí se hace más pequeñita. La horizontal sigue siendo la misma, ¿sí? Y cuando llega a este punto, ¿cierto? O sea, ese punto que es cuando él alcanza su altura máxima, esa velocidad, en ese momento se hace cero, ¿sí? O sea, cuando el cuerpo alcanza, ¿sí? Cuando el cuerpo alcanza la altura máxima, la velocidad final en Y va a ser igual a 0 aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto sería una velocidad inicial y aquí sería una velocidad. Bueno, no lo pongamos velocidad final en Y, pongámosle velocidad en Y. ¿Listo? La velocidad en Y va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué en Y? Porque estamos analizándolo verticalmente. Entonces, cuando él alcanza aquí su máxima altura, esa velocidad en ese momento es 0. Y el cuerpo empieza a bajar. Entonces, la velocidad vuelve y aparece aquí. ¿Listo? Pequeñita, la velocidad en Y. Velocidad en Y, aquí velocidad en X. La velocidad en X sigue siendo la misma, ya no cambia. Aquí la velocidad sigue aumentando. ¿Y qué pasa cuando llega aquí? ¿Qué pasa con esta velocidad en Y? Va a ser igual a quién? A la A velocidad la inicial velocidad inicial. en Sí. Y. ¿Por qué? Porque está a la misma altura, ¿cierto? Está a la misma altura de donde fue lanzado. ¿Vale? Entonces, esas son las componentes de la velocidad, muchachos. Esas son las componentes de la velocidad. Pero resulta que uno le puede pedir al estudiante no las componentes, sino la velocidad en cierto momento de esa trayectoria. Entonces, el estudiante, ¿qué tiene que hacer? Calcular esta velocidad o calcular esta velocidad. Fíjense que esa velocidad va cambiando de posición, esta velocidad, y va yéndose siempre con la trayectoria. ¿Sí me hago entender? ¿Y cómo se encuentra esa velocidad, muchachos? Si yo quiero encontrar esa velocidad en cualquier momento, ¿cómo la encuentro? Pues simplemente con el teorema de Pitágoras. Tengo la velocidad en Y en ese momento, ¿sí? Y tengo la velocidad en X en ese momento. Entonces, esa sería la expresión para calcular la velocidad en cualquier parte del movimiento. Simplemente conocer cuánto vale la velocidad en Y en ese punto, cuánto vale la velocidad en X en ese punto. Y con eso calcularían esa velocidad en ese momento. ¿Entendido? Bien. Fíjense que cuando hay un esto, mira, aquí nuevamente hace referencia a que la gravedad es un vector que va dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿no? O sea, en plano cartesiano va dirigido hacia abajo. Bien, entonces aquí, muchachos, entre el punto de inicio y el punto final va a haber un alcance. Nosotros lo llamamos alcance máximo, ¿cierto? Es lo máximo que alcanza el cuerpo. Pero también podemos encontrar un alcance pequeñito, ¿sí? Por ejemplo, acá, a esta altura cualquiera podemos encontrar este alcance cualquiera acá. ¿Sí me hago entender? Entonces solo hablamos de altura máxima, ¿sí? Cuando está en su cúspide, ¿sí? Y de desplazamiento máximo cuando ya no avanza más, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos esta grafiquita aquí, la otra grafiquita que tenemos,
es la hojita acá, esta grafiquita de acá. Tenemos varios movimientos parabólicos para diferentes grados. Aquí tenemos para 15. Fíjense que un movimiento parabólico para 15 es el mismo para un ángulo de 75. ¿Sí? El de 60 es lo mismo que un ángulo de 30 en movimiento, ¿cierto? Cambian que las alturas, ¿cierto? Pero el alcance máximo es el mismo. Sí, el alcance máximo es el mismo. Entonces, el alcance máximo, ¿cierto? Se da para un ángulo de 45. ¿Sí? Entonces, si el ejercicio me dice, un cuerpo tuvo un alcance máximo de 500 metros, entonces usted dice, bueno, si el alcance fue máximo de 500 metros, significa que el ángulo de tiro fue de 45 grados. ¿Entendido? A este ángulo es lo que le apuntan siempre en los entrenamientos los deportistas de alto rendimiento, ¿cierto? En el caso de la jabalina, en el caso del lanzamiento del martillo, en el caso del lanzamiento de bala, ¿cierto? Siempre ellos apuntan a que el ángulo de tiro sea de 45 grados. Aplicarle la máxima velocidad con un ángulo de 45 para que el alcance sea máximo. Para que el alcance sea máximo. ¿Sí? Nosotros los deportistas de alto nivel, ¿sí?, de alto rendimiento, siempre le apuntamos a esto. Por ejemplo, yo cuando entreno minitejo, ¿cierto? Yo siempre aquí, para que el tejo entre dentro del par. Bien. Listo, muchachos. Ustedes ya saben, el alcance máximo se da cuando el ángulo es de 45, la velocidad horizontal es constante, la velocidad vertical es variable, varía de acuerdo a la gravedad. Cuando el cuerpo alcanza su máxima altura, entonces sabemos que aquí la velocidad en Y vale 0, ¿sí? El alcance máximo es con 45 grados, etcétera. Todos esos son conceptos, ¿no? Todos esos son conceptos que debemos manejar. ¿Listo? Entonces, ¿sí?, como el movimiento se divide en dos, aquí hay alguien que escribió en el chat. Profe, te están chateando. Apunta el tejo a los 45 grados. Exacto, Río Vargas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el alcance sea exacto al bocín, ¿no?, que sería el alcance máximo. ¿Sí? Porque ya otro alcance, otra fuerza, partimos tejas y partimos el techo. Bien. Mira, muchachos, yo no juego, ¿saben? Yo lo único lo mío es el golf y el polo. Ah, Ajo. ¡Ajo, Puro profe! deporte de rico. Uy, mastodonte. Uy, Ah, profe, ¿en qué mansión va a jugar, profe? amigos, lo que es la envidia, ¿sí o no? Sí, o sea, trae esas risas, eso es envidia, ¿no? Envidia pura. Sí. Yo, por ejemplo, los sábados me juego un partidito de golf, me echo un partido de tenis en la tarde. ¿Sí? El domingo en la mañana voy y me juego un partidito de polo. ¿Sí? Lo único ahí malo es que el Expo se me recalienta, pero no, ahí estamos. No. Uy, profe. Sí. Polo aquí en Barranca en burro, ¿verdad? Porque Ay, amigo, usted monta aquí una vaina de polo, una cancha de polo con unas 3 yeguas bien buenas y esa vaina se llena. Es como una idea que yo siempre he tenido, pero nunca he tenido la plata, ¿sí? Entonces, de pronto alguno de ustedes, su papá o sus familiares empresarios, montar, ¿sabe qué? Aquí en Barranca, y se llena uno de plata sin decirle mentiras. Montar una bolera, pedazo. Monte usted una bolera aquí en Barranca y se llena de plata. ¿Qué Sin es eso? necesidad de que la... Ay, Profe, pues el la problema verdad de no, la idea sí está buena. el problema de no salir uno de Barranca nunca, ¿no? Una bolera es un boliche, ¿eh? Un boliche, ¿sí? Usted monta unas 10, unas 6, 7 líneas de boliche, ¿sí? Y la madre, usted es llena de plata aquí en Barranca. Bien administrado, bien bonito, bien organizado, donde usted venda ahí buena comidita, buenos juguitos, gaseositas, no necesita vender tragos. ¿Listo?
y usted se llena de plata. Pero la inversión es grande, la inversión es grande. Porque usted lo que necesita es un sitio amplio. Usted necesita comprarse un lote, construir, invertirle. ¿Sí? Imagine cuántas bolas de boliche necesita comprar, cuántos zapatos necesita comprar, cuántas pantallas de televisión, etcétera, etcétera. O sea, eso es una inversión grandísima. ¿Sí? Pero como le digo, es inversión. Y esa vaina, al cabo de los años, usted ponga, yo le pongo, al cabo de los 3, 4 años, usted ya empieza a recibir ganancias. Porque esa vaina es sensación, aquí eso no lo hay. ¿Sí? Usted monte, un man llega y se para en la esquina, un man llega y se para, ¿qué pasa acá? Se me desapareció. Un man llega y se para en la esquina de la 10, por ejemplo, ¿sí? Y le vende a usted no mango con limón y picante, sino le vende a usted mango con revuelto con fresas. Y eso es sensación. Y la gente va y eso se llena, como el man que se para ahí frente al CAS a vender no sé qué vaina, ¿sí? Y eso vive lleno. Entonces, imagínense. Ya, no sé qué pasó acá. Ya, listo. Entonces, chinos, si tienen alguien que quiere invertir, díganle, vamos a montar una bolera en Barranca. Y la madre se llenan de plata. Bien, entonces, las ecuaciones, muchachos, ¿cierto? Las ecuaciones son las mismas, las ecuaciones no cambian. Bien. Entonces, si el movimiento es horizontal, ya sabemos que es constante, entonces la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿cierto? Y si el movimiento es vertical, ya sabemos que es acelerado, entonces la velocidad inicial, perdón, la velocidad final, control Z, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. La velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Pues, tiene que se le quiere apagar este aparato. Y tenemos que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Fíjense que las fórmulas son las mismas. Lo único es que aquí hay que hacer una separación de bienes, ¿no? ¿Cuál es esa separación de bienes? Que esta velocidad aquí es sobre el eje X, que esta velocidad es en Y, que esta velocidad es en Y, y que esta velocidad es en Y. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo hablo de velocidad inicial en Y, ¿cierto? Si yo hablo de velocidad inicial en Y, la velocidad inicial en Y, ¿quién es? Velocidad inicial por seno de la. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿no? ¿Sí? Si yo hablo aquí en esta fórmula de velocidad inicial en Y, la velocidad inicial en Y es velocidad inicial por seno de la. ¿Entendido? ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Hay unas formulitas, muchachos, que yo lo llamo fórmulas especiales. ¿Sí? Fórmulas especiales. Y son 3. ¿Sí? Esas 3 fórmulas especiales. La primera es una formulita que me va a ayudar a mí a calcular, por ejemplo, el tiempo de subida. ¿Qué es el tiempo de subida? Pues es el tiempo que un cuerpo tarda en subir. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si yo pateo un balón acá, el tiempo que tarda en llegar aquí, ese sería el tiempo de subida. ¿Sí? O sea, el tiempo en alcanzar una máxima altura. ¿Entendido? Ese sería el tiempo de subida, tiempo que tarda en alcanzar una máxima altura. Entonces, si yo parto del hecho, ¿cierto? Si yo parto del hecho de que la velocidad final en Y
es igual a la velocidad inicial en y más la gravedad por el tiempo, ¿cierto? Aquí sí necesito que me vayan a entender una cosa que necesito hacer aquí. Entonces, si el tiempo que yo voy a calcular, ojo, si el tiempo que yo voy a calcular, bueno, antes de eso, recuerden, cuando estamos en la altura máxima, ¿cierto? La velocidad en y de 0, ¿cierto? Que ya lo dijimos. Entonces, si yo voy a calcular el tiempo de subida, que es el tiempo en alcanzar esa máxima altura, entonces yo digo, el tiempo de subida se da cuando la velocidad final en y vale 0. ¿Sí me hago entender? O sea, el cuerpo llega y sale desde aquí, ¿sí? Sale desde aquí, llega hasta aquí, que sería el tiempo de subida, y ese tiempo de subida se va bajo la condición de que la velocidad final en y, aquí en este momento, vale 0. ¿Sí me hago entender, muchachos? Recuerden que es una fórmula especial lo que yo voy a sacar, ¿no? Porque igual ustedes pueden seguir trabajando, ¿sí? Y todo se puede sacar de acá, y no hay ningún inconveniente de seguir trabajando. Es que son unas formulitas que le ayudan a uno como a facilitar el trabajo. Listo, entonces esa velocidad final en y vale 0 en ese momento. La velocidad inicial en y ya sabemos que es velocidad inicial por seno del ángulo. La gravedad ya sabemos que es T. Bueno, no me voy a meter todavía con esto. 10. Esto acá. No, la gravedad puede ser 9.8 o 10, no importa, como vayamos a trabajar. Listo, aquí gravedad por tiempo de subida. Vale, entonces vamos a despejar ese tiempo de subida. Entonces, ¿qué me va a quedar, muchachos? Me queda que menos velocidad inicial, seno de teta, es igual a la gravedad por el tiempo de subida. ¿Listo? Y la gravedad viene a dividir. Pero la gravedad, ¿cómo es? ¿Cómo es la gravedad, muchachos? Negativa porque va subiendo. Negativa. No importa si sube o baja, ya sabemos que es Siempre negativa, negativa. ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar que seno de teta sobre menos gravedad, porque aquí es donde hago el reemplazo. ¿Sí? Aquí es donde reemplazo la gravedad ya por su valor negativo. ¿Listo? Va a ser igual al tiempo de subida. Y entonces el tiempo de subida va a ser velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Pero cuando ustedes vayan a reemplazarlo, ojo, cuando vayan a reemplazar en esta fórmula, recuerden que el signo ya está cambiado. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, muchachos? Recuerden que el signo ya está cambiado. O si quieren, para que no tengamos inconvenientes, ¿sí? Para que no se me confunda, dejamos solo hasta aquí. Hasta aquí. Tiempo de subida va a ser menos velocidad inicial por seno de teta sobre la gravedad. Cuando reemplacen la gravedad, saben que la van a reemplazar por menos 9.8 o por menos 10 y cancelan signos. Yo creo que sería como más rentable para que ustedes me entiendan. Digo Profe, yo, en no los sé. ejercicios usted nos va a valer si usamos gravedad tanto 9,8 como 10, no hay problema. Si hay problema, porque yo les digo, si en el ejercicio no les dice nada, ustedes trabajan con 9.8. Si en el Ah, ejercicio les dice trabaje la gravedad como 10, pues usted la trabaja como 10. listo, profe. ¿Listo? Profe, o sea que si utilizamos la última fórmula que usted planteó, esa gravedad la ponemos sin signo negativo. Positiva. Ah, ok. Correcto. Por eso les digo, si quieren, pues dejamos la fórmula hasta acá. ¿Sí? Dejamos la expresión hasta acá. Y cuando ustedes reemplacen la gravedad, pues ya saben que va menos 9.8 o menos 10. Para que no se confundan, digo yo. ¿Ustedes qué dicen? Pues Bueno, igual ya saben. sí, sí. Ya saben. Sí, igual ya Eso saben. ya es mente Ya de saben que nosotros, profe, ahí. tranquilo. Exacto. Bien. Entonces, esa primera formulita especial es ese, el tiempo de subida.
¿Listo? La otra formulita especial que nosotros tenemos va a ser la altura máxima. ¿Sí? Una fórmula para hallar la altura máxima. Igual, ¿no, muchachos? Yo les digo, yo la altura máxima la puedo sacar a partir de acá. ¿Sí? A partir de acá la puedo sacar, o a partir de acá, con las condiciones que tengo. ¿Vale? Pero vamos a sacar una expresión que me permita a mí calcular esa altura máxima de una manera más sencilla. Bien. Entonces, la altura máxima, ¿sí? Yo tengo una expresión que dice que la velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. ¿Listo? Esa es la fórmula que yo tengo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a trabajar bajo el supuesto de que esta altura ahora es máxima. Entonces, como esa altura va a ser máxima, entonces, ¿qué sucede aquí, muchachos? ¿Qué pasa cuando la altura es máxima? La velocidad final es cero. Esta velocidad final es cero. Correcto. Ok, la velocidad final en y, ¿no? Porque en x sigue siendo la misma, ¿no? Ojo, la que es cero es la de y. Bien, entonces, ¿qué me quedó? Me queda aquí que es cero. La velocidad inicial en y ya sabemos que es velocidad inicial por seno, ¿sí? Al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura máxima. Y si yo despejo la altura máxima, ¿sí? ¿Qué me va a quedar, muchachos? Me queda. Bueno, aquí resolvamos. ¿Cuánto me queda ahí? Me queda velocidad inicial al cuadrado, seno de teta al cuadrado. ¿Listo? O seno cuadrado. ¿Vale? Más 2 veces la gravedad por la altura. Lo hubiera hecho de una manera diferente. Y me lo habían entendido mejor. Bien. Despejo. Entonces aquí me queda velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado de teta, sobre 2 veces la gravedad, igual a la altura máxima. ¿Sí? Recuerden que la velocidad inicial, esta expresión aquí está positiva, la paso para acá y queda negativa. ¿Vale? Y aquí es donde voy a hacer el reemplazo de la gravedad. Entonces, ya sabemos que al hacer el reemplazo de la gravedad por negativa, me va a quedar entonces que la altura máxima, y al cancelar los signos, ¿no? Va a ser velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. ¿Sí? O sea, cuando yo reemplace esta gravedad por menos g, se cancela con este menos y me queda. Entonces recuerden que en estas expresiones, ustedes van a utilizar la gravedad de manera positiva. ¿Entendido? Listo. Y esa sería entonces la formulita para encontrar esa expresión. Igual, velocidad al cuadrado por seno al cuadrado, también la pueden utilizar así. Velocidad por seno elevado al cuadrado. Ya depende de la facilidad con que usted maneje o la forma en que quiera manejar. Bien. Y hay una tercera fórmula, muchachos. Una tercera fórmula que es especial, que es el alcance máximo. El alcance máximo. O sea, lo que llamamos aquí X máximo. Lo que en la gráfica es esta distancia. ¿Sí? Yo puedo calcular el alcance máximo a partir de la velocidad inicial y del ángulo. Bien, entonces vamos a mirar. Entonces nosotros sabemos que la velocidad en X, ¿cierto? Porque ya vamos a mirar eso horizontalmente. Vamos a meter con la velocidad en X.
Entonces nosotros sabemos que la velocidad en X es igual, ¿sí?, al alcance sobre el tiempo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Esa es la fórmula que nosotros tenemos. Bien. La velocidad en X nosotros sabemos que es velocidad por coseno de la. ¿Listo? Eso lo tenemos aquí. ¿Sí? La velocidad en X siempre va a ser velocidad por coseno. ¿Listo? Bien. Si el alcance es máximo, ¿cierto? Este tiempo tiene que ser 2 veces el tiempo de subida. Es decir, ojo, estas formulitas, sobre todo esta formulita del alcance máximo, se da cuando el cuerpo sale de aquí y llega aquí, a la misma altura. Es decir, que el tiempo de subida es el mismo tiempo de bajada. Es decir, que el tiempo que tarde en hacer todo este recorrido aquí parabólico es el mismo tiempo que va a gastar aquí de manera horizontal. ¿Sí me hago entender, muchachos? Entonces, si yo voy a calcular este alcance máximo teniendo el tiempo que gasta aquí, pues va a ser el mismo tiempo que gaste aquí, ¿cierto? Y ese tiempo que gasta aquí es un tiempo de subida que va a ser igual al tiempo de bajada. Por esa razón, este tiempo yo lo cambio por 2 veces el tiempo de subida. ¿Sí? Para que este alcance sea máximo. ¿Me hago entender? Sí, Sí, profe. profe, continúe. Bien, muchachos. Entonces, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Velocidad, aquí es velocidad inicial. Velocidad inicial por coseno. ¿A qué va a ser igual 2 veces el tiempo de subida? Entonces nosotros tenemos acá 2 veces el tiempo de subida, y el tiempo de subida es velocidad inicial por seno de θ sobre la gravedad. ¿Sí? El tiempo de subida es esta expresión que tenemos acá, multiplicada por 2. Vale, entonces, ¿qué pasa con esto? Esto está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar que X máximo, o el alcance máximo, va a ser igual a 2 velocidad inicial, seno del ángulo, sobre la gravedad, multiplicado por velocidad inicial, coseno del ángulo. ¿Sí? Eso es lo que tengo. El denominador pasó a multiplicar a la velocidad inicial por el coseno. ¿Vale? Entonces, este alcance máximo, recuerden que ya esta gravedad va positiva, ¿no?, que viene de aquí, viene de acá. Tenemos velocidad inicial por velocidad inicial, entonces me va a dar velocidad inicial al cuadrado. ¿Listo? Tengo 2 veces seno de θ por coseno de θ sobre la gravedad. Y esta expresión, muchachos, esta expresión que yo tengo acá, que es una identidad trigonométrica, que es 2 seno de θ coseno de θ, es lo mismo que tener seno de 2θ. ¿Sí? Y se llama la identidad del ángulo doble. ¿Listo? Entonces esa identidad, si yo la quiero utilizar, la utilizo. Y si no, ya sabemos que el alcance máximo lo puedo encontrar con esto. ¿Cierto? Profe, ese Entonces seno ya es, más resumida. profe, ese seno es seno de 2θ o seno 20. No, seno de 2θ. 20 no, porque no tenemos número. Eso es seno de 2θ. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué me va a quedar? Me va a quedar velocidad inicial al cuadrado, seno de 2θ sobre la gravedad.
Y esa sería entonces la formulita que nosotros tenemos para encontrar el alcance máximo. ¿A partir de quién? A partir del ángulo y a partir de la velocidad inicial. La altura máxima, ¿a partir de quién? A partir de la velocidad inicial y del ángulo. Y el tiempo de subida, ¿a partir de quién? De la velocidad inicial y del ángulo. ¿Sí ven? Entonces son esas tres formulitas especiales. Entonces ustedes me dirán dónde les dejo quieta la pantalla para que le tomen el pantallazo. Por partes, profesor. Como ahí. Ahí. Aquí donde están las tres. Sí, ahí están las tres. Obviamente cuando ustedes vayan a calcular, sí, obviamente cuando ustedes vayan a calcular, pues solamente utilizan esto, ¿no? Ustedes no se van a poner a hacer todo este desglose que yo hice acá. Yo simplemente les quise mostrarles de dónde salen esas fórmulas. Porque cuando ustedes vayan a mirar, por ejemplo, algún video o vayan a mirar algún documento, ya estas fórmulas las dan. Entonces usted dice, bueno, ¿y esto de dónde sale? ¿Cierto? Entonces ya sabemos, ¿sí?, que esas formulitas salen de acá, de las mismas formulitas que hemos trabajado siempre. ¿Entendido, Profe, una muchachos? pregunta. ¿En la distancia Señor. máxima es seno de 2 veces el ángulo? ¿Puede bajar, por favor? Sí, Listo. sí, seno de 2 veces. Profe, ¿puede bajar, por favor? Ahí, ahora me voy para arriba otra vez. Espere que por aquí hay alguien en el chat. Mi profe las llamaba fórmulas de la pereza. Muchachos, yo no sé, yo a ustedes un día les dije que si uno tiene el conocimiento, uno debe compartir el conocimiento. ¿Cierto? Eso es lo que yo hago con ustedes. ¿Sí? Imaginen ustedes por allá Conocimiento viendo es poder. física 1, ¿sí? Y el profesor les diga cuando estén viendo por aquí algo sobre movimiento parabólico. Bueno, ¿cómo calculamos la altura máxima? Y ustedes callados. Ah, no, es que su profesor no les enseñó cómo se calcula la altura máxima. Creo que sí, mira, aquí está, nosotros lo vimos. Porque el profesor para dar una calidad. Mentiras. ¿Listo? Muchachos. Entonces, esas formulitas Profe, anótelas en una. Dígame, disculpa. ¿podría subirla, por favor? Perfecto, vamos a subir eso. Ustedes me dirán hasta dónde. Esto es duro para el campesino. Si no quiere subir. No, sube el qué. Ahora sí. Ahí. O la abro un poquitico más. Sí, señor. Ahí. Bien. Entonces, ahora sí vamos a mirar. Vamos a mirar. Ah, bueno, este es el movimiento parabólico, ¿cierto? Y hay otro movimiento, que es el movimiento semiparabólico. Pero el movimiento semiparabólico solo coloqué el título. Vamos a analizarlo aquí mismo. Vamos acá abajo. Vamos a llamarlo aquí. Aquí vamos a ponerle como título movimiento semiparabólico. ¿Qué significa la palabra semi? Casi. ¿Cómo?
No les No es del entendí todo a ninguno de los parabólico. dos. No completo, medio. Que es casi. O sea, semi significa casi. Uy, mami, dígame que yo iba corriendo allí por la calle y por poquitico semi me caigo. Yo no lo había escuchado de esa manera. Semi paso el parcial. Es como decir pequeña o pequeño. Semi. Yo tuve una novia que Medio, era medio. semi. O medio, epa. Bien. Seminario. Sí, sí, semi. Ah, seminario. O sea, la mitad de un nario. Bien, semi es mitad. ¿Sí? Acuérdense siempre por semicírculo. Semicírculo es la mitad del círculo. ¿Listo? Semiperímetro, la mitad del perímetro. Semiesfera, la mitad de una esfera. Semiparabólico es la mitad de un parabólico. ¿Listo? Entonces, en un movimiento semiparabólico, ¿sí? Es un cuerpo que sale, siempre va a salir desde cierta altura. Va a salir desde cierta altura. ¿Vale? Y generalmente sale con velocidad en X. ¿Qué significa que salga con velocidad en X? O con velocidad inicial en X. Más bien, velocidad inicial en X. Que la velocidad inicial en Y va a ser 0. ¿Listo? Y entonces, ese cuerpo o ese objeto que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Hace esta trayectoria. ¿Sí? Y va a caer por aquí. Va a caer por acá. Entonces, ya dijimos, ¿cierto? Ya dijimos que ese cuerpo está ubicado a cierta altura con respecto a un nivel de referencia. ¿Vale? Va a tener un alcance desde su punto de tiro horizontal. ¿Vale? Va a gastar un tiempo de caída, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Va a estar bajo la acción de la gravedad, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, nosotros tenemos que la velocidad en X, ¿sí? Va a ser igual al desplazamiento por el tiempo. ¿Sí? Desplazamiento por el tiempo. Horizontalmente. Verticalmente, ¿sí? Tenemos que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo, que la velocidad final en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 veces la altura, más 2 veces la gravedad por la altura, ¿cierto? La bolita acá. 2 veces la gravedad por la altura. Y que la altura va a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Cierto? Esas son las fórmulas que nosotros tenemos para el movimiento. ¿Sí? Si es semiparabólico, si es parabólico, etcétera, etcétera. Siempre las mismas fórmulas. Pero entonces aquí hay una condición. En un movimiento parabólico, siempre el cuerpo sale con velocidad horizontal. Por lo tanto, la velocidad inicial en Y va a valer 0. Entonces, ¿qué pasa? Que estas formulitas se hacen aún más pequeñas. ¿Sí? Es decir, que la velocidad final en Y solo va a ser gravedad por tiempo, que la velocidad final al cuadrado en Y va a ser 2 veces la gravedad por la altura, y que la altura, ¿sí?, se convierte en gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, estas son las formulitas que nosotros ya vamos a utilizar en un movimiento semiparabólico. Recuerden, en un punto cualquiera, la esfera está acá,
¿cierto? Puede ir cayendo. Esa esfera tiene componente en X, tiene componente en Y, y con base en sus componentes, ¿sí? nosotros podemos calcular la velocidad que lleva en ese momento. ¿Sí? En cualquier parte nosotros podemos calcular la velocidad que lleva en ese momento. Entonces la condición del semiparabólico es que la velocidad horizontal con la que sale, con la velocidad con la que sale del lugar alto donde está, ¿sí? Es que es velocidad horizontal. ¿Listo? Eso es. O sea que la velocidad vertical en este momento, solo en este momento, ¿no? Solo en este momento la velocidad es igual ustedes se pueden encontrar con problemas, por ejemplo, de un cuerpo, ¿sí? Que no sale horizontalmente, ¿cierto? Sino sale de esta manera, ¿sí? Entonces, ahí sí va a haber una componente en X y va a haber una componente en Y inicial, ¿cierto? O vamos a tener, por ejemplo, problemas, ¿sí? Donde el objeto está aquí, pero el objeto hace esto. Entonces ya es una composición de un movimiento parabólico hasta aquí y de un movimiento semiparabólico a partir de acá. ¿Sí? Como se quiera analizar, como ustedes lo quieran trabajar. ¿Vale? Son de pronto las posibilidades que se me dan, ¿cierto? Entonces aquí quiere decir que aquí hay un ángulo de tiro. Que hay un ángulo de tiro. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de los helicópteros, ¿no? ¿Sí? Un helicóptero está ubicado a cierta altura, ¿sí? Un helicóptero militar, por ejemplo, y está ubicado el man con la ametralladora. Entonces, él no va a disparar horizontalmente, ¿no? ¿Sí? Sino él va a disparar, bueno, tiene que inclinar la ametralladora, ¿sí? Y abajo están pues los indígenas, los líderes sociales y todo eso. Y dispara, ¿listo? Entonces ahí ya hay un ángulo de tiro. Vale. Qué pena con el comentario. Bien. Listo, Sí, profe, muchachos. bacano sus ejemplos. Entonces, no, porque de pronto, pues por eso les ofrezco disculpas, de pronto hiero sus susceptibilidades, de pronto alguno de ustedes tiene familia militar o algo, y no, profe, mi familiar no hace eso. ¿Listo? Bien, entonces por eso les ofrezco disculpas. El comentario estaba fuera de lugar. Bien, Tranquilo, profe, tranquilo. listo. Entonces, de esta manera se maneja el movimiento semiparabólico. ¿Sí? Es más sencillo. Para mí es más sencillo. Las fórmulas son mucho más fáciles de manejar. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora sí, me imagino que ya le tomaron el pantallazo a esto. Y vamos a mirar un pequeño ejercicio de movimiento parabólico. Entonces, vamos a mirar este pequeño ejercicio. Dice, una piedra es proyectada a una velocidad inicial de 37 metros por segundo. Vale, ya la tenemos. 37 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial de la piedra. En una dirección y de 60 grados. ¿Listo? Sobre la horizontal. Hacia un acantilado, ¿cierto? Que tiene una altura h, como se muestra en la figura. Esta es la altura h. Esta es la altura del acantilado. Bien. La piedra golpea el terreno en el punto A. Aquí. O sea, la piedra cae acá. Sobre el acantilado. ¿Sí? Y aquí pues se forma un reguero. ¿Sí? ¿Listo? Y el tiempo que tarda entonces, de aquí hasta acá, ¿sí? Es un tiempo de 5,5 segundos. ¿Listo? Ese es el tiempo que tarda. Me dice, halle la altura h del acantilado. ¿Sí? Halle la altura h del acantilado. Entonces, recuerde que esa altura, ¿sí? Es esta misma altura.
¿Sí? No va a cambiar esta altura, es esta misma altura. ¿Sí? Bien. Me dicen la velocidad de la piedra en el momento antes de que impacte en A, ¿cierto? Entonces, si yo tengo aquí un punto A, yo voy a tener aquí la velocidad final en X, yo voy a tener aquí la velocidad final en Y, y con esas dos velocidades, ya sabemos, podemos calcular la velocidad final con que el objeto llega al punto A. ¿Listo? Ese sería ahí. Y la altura máxima. Y la altura máxima. Vale. La altura máxima. Entonces, si nosotros, recuerden que cuando uno coloca aquí A, B, C, D, E, F, bueno, no significa que uno primero tenga que resolver la A, ¿no? ¿Sí? Y después resolver la B, y así sucesivamente. Uno mira qué puede resolver primero, ¿cierto? ¿Yo qué puedo resolver aquí primero, muchachos? ¿Qué puedo resolver primero? O las tres yo las puedo resolver primero. La altura máxima, diría yo. La altura máxima, ¿cierto? Sí, porque es que yo ya tengo una expresión para la altura máxima. Y nosotros ya sabemos que la altura máxima, el alcance máximo y el tiempo de subida está condicionado ¿a quién? A la velocidad inicial y al ángulo. Entonces, si yo conozco eso, yo puedo hablar de altura máxima. ¿Listo? ¿Y cómo encontramos la altura máxima? ¿Cómo encontramos la altura máxima? Velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? Por O velocidad inicial por seno al cuadrado, ¿cierto? Es lo mismo, ¿sí? Sobre, dos veces la gravedad. pero muchachos, la acabamos de ver. Esto la acabamos de ver. Y la acabamos de ver. No, ese era el alcance máximo. Acá, ¿sí? Velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado, que es lo mismo que tener, ¿sí? Velocidad inicial por seno al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Y entonces, sobre dos veces la gravedad. Recuerde que aquí la gravedad ya está positiva. Entonces, para no cometer ese error. Entonces, tenemos velocidad inicial 37. ¿Vale? Seno de 60. Y dos veces 9.8. ¿Vale? Entonces, ahí, ¿cuánto nos queda? Muchachos, ¿cuánto nos va a quedar? Entonces, tenemos aquí 0, abrimos paréntesis. ¿Sí? Tenemos 37 por seno de 60. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Fracción. 2 a aquí al cuadrado. Y abajo, entonces, sería 2 por 9.8. Y eso me da entonces 52.4. ¿Listo? 52.4. Esa sería la altura máxima. ¿Vale? Bien. Entonces ya tenemos la respuesta a la pregunta C. Bien. ¿Cómo calculo la altura de la cantidad? Entonces vamos a calcular la altura A, el punto A. Yo tengo que altura es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado por E2, ¿cierto? Recuerden que el tiempo que se gasta de aquí, ¿sí? De aquí hasta aquí, es el mismo tiempo que se gasta de aquí hasta aquí. ¿Listo? ¿Sí? O sea que
esta altura yo la puedo trabajar con este tiempo. O sea que me va a quedar que la altura que yo voy a calcular, que en mi fórmula es y, en el ejercicio es h. Eso es lo que yo voy a calcular, h, ¿cierto? Porque esa es la que está en el ejercicio. ¿Sí? Tengo la velocidad inicial en y. La velocidad inicial en y es velocidad inicial por seno. Vamos a reemplazarla de una vez. Vamos a reemplazarla de una vez. Entonces, velocidad inicial va a ser la velocidad inicial, que ya sabemos que es 37, por seno de 60 por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? El tiempo vale 5.5. Más la gravedad. Mire, vamos a hacer eso aquí y ya lo vamos a hacer en cualquier parte. ¿Cierto? Yo tengo que la gravedad es 9.8. Aquí va a estar dividida entre 2. O sea que me va a dar 4. ¿Listo? Entonces aquí, menos 4.9 por el tiempo, que serían 5 puntos. ¿Listo? Muchachos. O sea que H va a ser igual. Y hagamos la operación. Hagamos la operación aquí. Entonces, tenemos 37 seno de 60. 37 seno de 60. Cierro los dos paréntesis. Multiplicado por 5.5. Cierro paréntesis. Más, abro paréntesis, menos 4.9. Cierro paréntesis. Abro paréntesis, 5.5. Elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. 28,0. ¿Listo? 28,0. ¿Listo? Bien. Aquí voy a hacerles una pequeña aclaración. ¿Sí? Como esta altura, h, que es lo que estoy calculando, ¿sí?, me dio positiva, ¿cierto? Quiere decir que la altura la estamos midiendo de abajo hacia arriba. ¿Listo? Si esta altura h me da negativa, ¿sí?, quiere decir que esa altura h va a estar medida de arriba hacia abajo, a partir de aquí. ¿Sí me hago entender? Si la altura h me da positiva es porque está medida de abajo hacia arriba. Listo, pare de contar, aquí ya no hay nada más que hacer, esa es la altura. Pero si esta altura me hubiera dado negativa, la altura va a estar medida de arriba hacia abajo. Entonces, para poder encontrar esta altura h, ¿qué tengo que hacer? A esta altura máxima, ¿sí?, aquí a la altura máxima, le tengo que restar esta altura que se calcula. ¿Sí me hago entender, muchachos? Porque recuerden, Sí, señor, las alturas negativas son medidas de arriba hacia abajo y las alturas positivas son medidas de abajo hacia arriba respecto al nivel de referencia. ¿Sí? Sí, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Sí, porque si yo les coloco, por ejemplo, un ejercicio de este, ¿sí?, y yo les digo calcule la altura h, entonces les doy opciones de respuesta. Y resulta que a ustedes les dio aquí negativo, ¿sí?, pues obviamente la respuesta va a ser esta menos esta, ¿sí?, y no esta. Entonces, para que, ojo, para que me lo tengan en cuenta, muchachos. O sea, profe, en ¿Listo? conclusión, si la altura nos da negativa, tendríamos que restársela a la altura máxima, ¿cierto? Señor, eso es. Bien. Ok, entonces ahora viene la velocidad de la piedra en el momento antes de que se impacte en algo. Bien. Entonces acá tenemos el punto B. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? La velocidad final en Y y la velocidad final en X. ¿Listo? La velocidad final en X
es constante, ¿cierto? Ya sabemos. O sea que la velocidad inicial aquí va a ser velocidad inicial por coseno. ¿Sí? Bien. Aquí entonces me va a quedar 37, ¿sí? Multiplicado por el coseno de 60. ¿Listo? Esa sería la velocidad en X. 37 por coseno de 60, creo que el coseno de 60 es un medio. Entonces creo que me va a dar la mitad de 37. ¿Sí vio? La mitad de 37, 18.5 metros por segundo. Esa sería la velocidad en X. Y esa velocidad no cambia, ¿cierto? Recuerden, esa velocidad no cambia. Siempre va a ser la misma en el eje X. Ahora encontramos la velocidad final en Y. ¿Sí? Entonces la velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y, ¿sí? Más la gravedad por el tiempo. Entonces la velocidad final en Y va a ser velocidad inicial, que sería 37 por seno de 60 más 9.8, perdón, acá, más menos 9.8 por el tiempo, que es 5.5. Utilizo el tiempo porque la estamos calculando acá. ¿Listo? En ese punto. Entonces Perdón, aquí me va a quedar, señor, en la parte A yo no entendí por qué la gravedad se divide entre 2 y no la gravedad y multiplicada por el tiempo al cuadrado. O sea, ¿por qué solo la gravedad es la que se porque, divide entre 2? porque es que usted puede tener esto, usted puede tener acá 4 multiplicado por 5 al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Eso es lo mismo que usted tener 4 sobre 2 multiplicado por 5 al cuadrado. O es lo mismo que tener 4 multiplicado por 5 al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Como es una multiplicación lo que tenemos arriba, yo lo puedo separar de esta manera. Entonces, simplemente, pues yo separo la gravedad con el 2, ¿sí? Igual siempre va a quedar multiplicando al t cuadrado. Eso es lo que hago. Ya. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí tenemos 37 seno de 60. 37 seno de 60. Más, bueno, de una vez más, por menos me da menos, pero es 9.8 por 5.5. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí dice bien la operación? No dice bien la operación, porque veo algo raro ahí. Ah, sí, la madre. Vamos a ver aquí. Nuevamente pegamos. 37 seno de 60. Cierro aquí paréntesis. Menos 9.8 por 5.5. Creo que aquí es más fácil trabajar con 5.5. Con el paréntesis para no tener problemas. ¿Listo? Y me da menos 21.85. ¿Listo? ¿Cómo interpretamos ese menos 21.9? ¿Cómo lo interpretamos, muchachos? Se va cayendo. ¿Por qué? Porque va cayendo, ¿cierto? Va cayendo. Entonces, por lo tanto, es negativo. Entonces, fíjense que cuando el análisis es vectorial, ¿cierto? Los signos me los da las mismas operaciones. Los signos me los dan las mismas operaciones. Bien, entonces ya tengo la velocidad en X, ya tengo la velocidad en Y. ¿Listo? Ahora sí podemos encontrar entonces la velocidad final en el punto A. Entonces, esa velocidad final en el punto A, esa velocidad final en el punto A va a ser de la siguiente manera. Tenemos 18.5 al cuadrado y menos 21,9 al cuadrado.
¿Listo? Y a eso le sacamos raíz. ¿Listo? Entonces la velocidad final de ese objeto en ese punto va a ser de la siguiente manera. Entonces aquí raíz, listo, 18.5 al cuadrado. Profe, el 18, ¿de dónde sale? De la velocidad en X, miren acá. Que ya la calculamos, la velocidad final en X. 28,7, ¿Sí? profe. 28,7. Y el resultado, listo. Y esta velocidad sí le Ese- tiene que dar positiva. 28,7 metros por segundo. Y ese sería el desarrollo del ejercicio. Muchachos. ¿Listo? Preguntas. Venlo bien, analícenlo bien. Piensen bien, pregunten bien. Ok, entonces veo que no hay preguntas. Entonces voy a cerrar acá, voy a dejar de presentar, muchachos. Recojo acá.